Buenos días, tardes o noches, y bienvenidos al Pie de Moto. Si te gusta hacer el zángano mientras te calientan la oreja con historietas del universo Warhammer, o estás en tu taller hasta el cuello de grasa y aceite y quieres escuchar algo entretenido de fondo, este es tu sitio. Suscríbete para enterarte el primero, no me seas garabato. ¿Ya habéis visto que le he dado pa'lante? Sí, podía hacerlo desde el principio y os habéis comido el sponsor por la cara durante todos los demás programas. Bueno, a lo que vamos, si estáis aquí es por lo que estáis, así que sin más tonterías, ahí tenéis el capítulo 2, espero que lo disfrutéis. Capítulo 2. Era la noche anterior a la cosecha, un tiempo de anhelo desesperado y sin aliento, un tiempo de preparación y anticipación, un momento que el príncipe de espinas había venido a saborear. Amon Kul miraba fijamente por la ventana principal de la Último Aliento. El príncipe de las espinas le devolvía la mirada. Desnudo, con el pelo azabache lacio sobre los hombros. Su carne, blanca como la de un cadáver, surcada de puertos neurales y cicatrices de rituales arcanos. Kul levantó una mano y observó cómo el príncipe imitaba su movimiento en el reflejo del Crystal Flex, sin dejar de mantener el contacto visual. Una sonrisa fantasmagórica se dibujó en la comisura de sus labios, dejando al descubierto las puntas de sus dientes de acero. El retornado del vacío le devolvió la sonrisa. Dejó caer la mano y miró más allá de la figura de Pesadilla. Sus ojos negros se volvieron a centrar en el penumbroso orbe a través del cristal, ignorando su reflejo. Zartak no era una visión impresionante. Un pequeño planetoide, una esfera forrada de roca verde y rugosa en un remoto sistema estelar en los confines de la galaxia. Un lugar fácil de olvidar. El sitio idóneo para las necesidades de Amon Kul. La cosecha estaba atrasada. Se habían entretenido, primero en Nemisar y luego en el sistema Talith. Había sido comprensible, dado lo hambrienta que estaba la banda de guerra de víctimas frescas. Un ligero escalofrío recorrió la espina dorsal de Kul al recordar los gritos. Los había provocado al igual que sus hermanos. Lo que se suponía sería un simple pillaje de suministros se acabó convirtiendo en una carnicería, prodigando a sus prisioneros todo el dolor que un cuerpo humano puede concebir. Habían partido con una semana de retraso, pero se habría alargado si los augures no hubiesen detectado la irrupción en el sistema de una poderosa flota naval en un vano esfuerzo por interceptarlos. Nemisar y Talith habían sido distracciones placenteras, pero distracciones al fin y al cabo. Zartak era donde tenían que estar. Un lugar de almas perdidas y prisioneras, fuertemente concentradas en una docena de estructuras mineras excavadas entre las inhóspitas junglas que alfombraban el húmedo planetoide. Aparte de los arbites y los supervisores de la prisión, el resto de personas eran trabajadores convictos y ya estaban maduros para la cosecha. Kul sintió un leve picor en la carne de su nuca. Se dejó llevar por la sensación, imaginando el filo dentado de un cuchillo de combate entrando en la carne y deslizándose hasta el fondo. A sus espaldas, una docena de ojos lo miraban fijamente, con ansias de empalarle allí mismo, y eso solo
contando a los más comedidos. Kul se deleitaba ante tal conocimiento. El hecho de que era el miedo a su habilidad con la espada lo que los mantenía a raya le llenaba de regocijo. Un sonido perturbó la horrible quietud del puente del último aliento. Un chirrido de campanas de alarma desgastadas por el tiempo. Los siervos jorobados se apresuraron a desactivarlas. Kul no necesitaba preguntar qué presagiaban. Los escáner augur de la nave habían detectado a la verdad imperial entrando en el sistema tras su salto disforme. En tan solo 8 horas, la nave penal estaría anclada sobre Zartak, uniéndose a la flota oculta de Kul en la órbita de la condenada colonia minera. Entonces, por fin, la espera habría terminado. ¡Armadura!, dijo el príncipe de las espinas. Su voz era joven, tan fría, limpia y cortante como una navaja recién afilada. Los siervos de túnica negra de su séquito personal se apresuraron a atenderlo, cada uno de ellos aguantando bajo el peso de una pieza de coraza de combate. El diseño era antiguo, Mark IV, pintado de azul noche y ribeteado con bandas de bronce. La amalgama cicatrizada de plastiacero moldeado, adamantium y ceramita había soportado el peso de la larga guerra durante milenios, mucho antes siquiera de que Kul fuera concebido. A pesar de su venerable antigüedad, el príncipe había ordenado personalizarla cuando se la arrebató al anterior amo de la banda. De sus petos, grebas y corazas brotaban ahora púas dentadas, y el lascivo motivo de la calavera alada de la 8ª Legión se entrelazaba con su propia heráldica, el escudo de la casa Kul, una rosa negra con sus maliciosas espinas envenenadas. Capa a capa, los esclavos vestían a Kul para la matanza. Los eslabones de sus sentidos automáticos fueron los primeros en entrar, deslizándose con las familiares punzadas de dolor en los puertos neuronales y los orificios de la carne que penetraban en su negro caparazón. Las servoplacas y los haces de fibra fueron los siguientes, los músculos mecánicos que aumentarían la fuerza ya transhumana del príncipe. Después, la propia armadura, oscura como una pesadilla, vieja como los pecados del martirizado padre genético que Kul nunca conocería. Los esclavos sujetaron cada pieza a las tiras selladoras de los electrodos sin emitir una sola palabra. El puente quedó en silencio, salvo por el chasquido y el crujido del frío metal. Las hombreras fueron las últimas. Se necesitaban 2 siervos para levantar cada una y fijarlas en su sitio. Las espinas que erizaban el oscuro acero se clavaban en las callosas manos de sus esclavos. Los servos de la armadura de poder zumbaron al activarse por completo. Kul volvió a sonreír. Sentad, su siervo principal y la única escoria humana a la que se había dignado a nombrar, se adelantó. En sus manos envejecidas sujetaba un gran yelmo de guerra. Su visera había sido modificada con la forma de una calavera aullante, de un blanco óseo que contrastaba con la oscuridad del resto de la armadura de Kul. De sus costados se alzaban unas extremidades rojas que parecían las alas de un murciélago. Era la viva imagen de la heráldica de la 8ª Legión. La parte superior del cráneo estaba cubierta por una cresta de protuberancias óseas, como los pinchos que erizaban el resto de la coraza de Kul.
Las lentes rojas desactivadas de las cuencas de la calavera brillaban en un tono rubí oscuro y mortecino. Kul agarró el yelmo que portaba su esclavo favorito con una mano y se lo colocó en la cabeza sin ceremonias. El cierre del cuello silbó al sellarse con su gorjera y la rejilla Vox resonó y traqueteó con un sonido mortecino. Por un segundo estuvo a oscuras. Por un segundo se retrotrajo. Se acurrucó en las sombras del palacio al que una vez había llamado hogar, con los ojos cerrados, gimiendo mientras asesinos con armadura de relámpago acechaban por sus pasillos. Entonces se activó la prevista del timón y el puente volvió a aparecer, ahora bañado por un carmesí sangriento. Iconos blancos se superpusieron a su visión uno a uno, parpadeando a medida que se activaban sus sentidos automáticos. Retículos de puntería, constantes vitales, designaciones de escuadrones, recuento de munición, esquemas de zonas. Los borró de un golpe con un clic. No los necesitaba. Todavía no. Volvió a mirar su reflejo en el cristal. El príncipe de las espinas, el joven asesino, el campeón del miedo, el señor de la noche, ahora embutido en tinieblas, listo para matar. Malditos serían los supuestos veteranos de la larga guerra que afirmaban que su joven príncipe no estaba preparado. Shenzar, dijo, con la voz transformada en un susurro profundo y mortífero que resonó en el comunicador Vox de la máscara de muerte. Sí, mi príncipe, respondió el campeón de los exterminadores. Con un pensamiento, Kul activó las bobinas de energía de su antigua armadura. El arco relampagueante se encendió, chisporroteando y crepitando a través de las viciosas púas y chasqueando hambriento en un reflejo pesadillesco. Kul asintió una vez, satisfecho. es la hora. Comencemos. La carne se abrió bajo la hoja de Sadreith. Lo observó en silencio, maravillado por la forma en que los colgajos de carne se separaban con suave reticencia bajo la ligera presión del bisturí. También se maravilló de los gritos del hombre, no muy distintos de los de un Grox abierto en canal, quejumbroso y cansado, hastiado del dolor que se había amontonado sobre su insignificante existencia. Sadreith retiró la hoja y se enderezó, momentáneamente saciado. Las últimas 211 víctimas habían servido para aliviar su comunión con Bargul. Últimamente, el antiguo demonio había ignorado a Sadreith y sus mensajes eran cada vez más distantes y desconectados de la realidad. Ahora, sin embargo, el hechicero podía sentir de nuevo la atención de la criatura de la urdimbre sobre él, atraída a través del Ilmaterium por el dolor que Sadreith hacía resonar en las profundidades de su mundo. Otro. Ordenó con la voz convertida en un siseo muerto que sonó por el box de su casco cornudo. Dos acólitos encorvados sacaron de la losa a un hombre que gritaba, luchando mientras se retorcía. Otros dos subieron a otro prisionero al potro. Apenas estaba consciente, aún bajo los efectos del gas Phobos con el que Sadreith había inundado la nave antes de que la abordaran. Este llevaba el uniforme blanco de un operador de Vox del puente.
Sadreith se lo quitó con los precisos cortes de sus tijeras quirúrgicas. Se había quitado los guanteletes para facilitar el trabajo y sus dedos largos y garrudos estaban manchados de rojo brillante. El Señor de la Noche había requisado el hangar médico de la Verdad Imperial para su espeluznante trabajo. Era la elección más obvia, pues ya tenía todas las herramientas que necesitaba, desde cuchillas de incisión y sierras para huesos, hasta mesas de disección y pinzas de sujeción. Colgó las pieles desolladas de 2 docenas de miembros del personal del puente de mando sobre las tuberías de refrigeración y los conductos de ventilación superiores, cubriendo toda la bahía con carne desnuda y ensangrentada. También había hecho que sus acólitos taponaran los desagües del suelo, de modo que, ahora, tras varios días goteando, la sangre lamía la suela de sus botas. Las paredes de azulejos, antaño de un blanco quirúrgico impoluto, se habían pintado de carmesí. Tales actividades eran tanto un pasatiempo para Sadreith como un esfuerzo por comunicarse con su aliado daemónico. Le hablaba de su hogar, de la lejana y perdida Nostramo, y de días mejores junto a hermanos de batalla que comprendían los verdaderos talentos de los amos de la noche. Causar dolor y terror habían sido una vez objetivos en sí mismos. Ahora eran meras ocurrencias secundarias para gente como Kul y el grupo de guerreros inexpertos con los que Sadreith se había visto obligado a aliarse. Casi ninguno de ellos había vivido siquiera durante los grandes y gloriosos días de la liberación de la 8ª Legión, cuando se zafaron de la correa del falso emperador y pintaron de rojo las estrellas. Los advenedizos eran una vergüenza para la larga guerra y un testimonio de hasta qué punto habían caído los ideales del cazador de la noche. Eran un medio para conseguir un fin, se recordó el hechicero del caos mientras extraía un globo ocular. Pronto, con la bendición de Bargul, tendría lo que buscaba. Entonces ya no necesitaría seguir bajo el humillante manto del autoproclamado Príncipe de las Espinas. Sintió la presencia de Vorphex, frío como un cadáver muerto hacía tiempo, deslizarse en la bahía. No levantó la vista de su trabajo. Hemos despejado el cinturón de asteroides, dijo el líder de la garra rapaz, con su voz enlatada por el Vox, cortando los gritos del último cautivo del hechicero. Los escudos, preguntó Sadreith, inclinándose un poco más hacia el hombre que luchaba por mantener el aliento. dañados, pero aún funcionales, serán suficientes. Y la red Vox, intacta. Tenemos una conexión completa e ininterrumpida con Zardak. No hay noticias del príncipe o del resto de la flota. Siguen ocultos en el lado oscuro del planeta. Excelente, dijo Sadreith, mirando finalmente a su compañero amo de la noche. Vorphex era uno de los pocos miembros de la banda a los que consideraba con experiencia. Si hubiese podido, Sadreith habría patrocinado a Vorphex para que fuera su líder en lugar de Kul, pero no era tan fácil de manipular como el autoproclamado Príncipe de las Espinas. Continúa transmitiendo todo lo que capturen los desencriptadores de Vox. Dijo Sadreith. Y prepara tu garra para la llegada de nuestros nuevos invitados. Como desees, padre desollado. La cosecha estaba a punto de comenzar.
Rannick se blindó a toda prisa. Los escuadrones de choque de Makran eran los mejores arbites de Zartak y poseían una armería personal en el corazón de la torre antiaérea más alta de la fortaleza del recinto. El perímetro en sí era una extensión de bastiones en bloque cerrado de hormigón rocoso, baluartes y deflectores de plastiacero, encaramados precariamente al borde del peñasco de la llamada Madriguera del Pozo Hundido 1, la mayor mina penal de Zartak. Los subrecintos que daban a otras explotaciones más pequeñas, hundidas en la corteza rica en adamantium del planetoide, eran mucho menos impresionantes. Por lo general, nada más que un muro escalonado y una torre del homenaje de hormigón rocoso. La armería del escuadrón de choque mostraba, por sí sola, la disparidad entre la fortaleza principal y el subrecinto sobre el que Rannick tenía jurisdicción. La armadura de caparazón que sacó de una taquilla de reserva era mucho más resistente que la suya. Una colección de placas antibalas de color negro mate con franjas amarillas de advertencia y ajustadas sobre un tejido de fibra de poliplástico. Cada una de las piezas se sujetaba y abrochaba perfectamente sobre el guante negro de Rannick. Se colocó el casco de mandíbula abierta, ajustó el parbox alrededor de la garganta y bajó la lente polarizadora del visor. Por último, se puso los guantes blindados del traje. El armamento que cubría las paredes era tan completo como la armadura. Las balas y los proyectiles pesados rivalizaban con hileras de granadas de diferentes tipos y media docena de mazas de supresión. Rannick resistió el impulso de elegir uno de los grandes escudos de Sanford plagados de cicatrices sobre los estantes superiores. Adhirió la pistola automática y su maza de choque a las tiras magnéticas del cinturón de su armadura y enganchó una escopeta de combate pesada de diseño Vox-Leggy y una bandolera de proyectiles a la placa de su pernera trasera. Se dio 5 segundos para respirar y contemplar su reflejo en el espejo del vestuario. Unos ojos color avellana y un rostro joven, esbelto y pálido, le devolvieron la mirada, coronados por una melena negra bien recortada. Esto es lo que querías, se dijo a sí misma. Deja de dudar. Tomó el ascensor gravitatorio hasta el hangar de lanzaderas de la torre, apretándose y ajustando las correas mientras esperaba. Gracias a un pulso nervioso en su párpado, se dio cuenta de que su corazón se estaba acelerando. Llevaba años entrenándose y preparándose para este preciso momento. Ahora estaba sucediendo de verdad, y aunque se suponía que iba a ser tan sencillo como cualquier otro ejercicio de simulación, una sensación de nerviosismo abrumador se apoderó de ella. Ya no le parecía tan sencillo. Las puertas de alambre del ascensor se abrieron. Salió al hangar 14. El chirrido de los reactores y la ventolera producida por los motores al ralentí la golpearon con fuerza. Agachó la cabeza y se obligó a avanzar. Delante de ella, varias figuras blindadas se agolpaban en la parte trasera abierta de un caza Triala Mark IX, enmarcadas por las luces de aterrizaje y el cielo nocturno estrellado que se extendía más allá de las puertas blindadas del hangar. ¡Esperen!, gritó, pero el ruido del motor enmudeció sus palabras. Empezó a correr, haciendo una mueca de fastidio. No iba a permitir que la dejaran atrás. La última figura de la rampa del Triala se detuvo en la escotilla y miró hacia atrás.
Las luces de la cabina iluminaron sus rasgos marcados por el fuego. Jen Macran frunció el ceño al ver a Rannick. Venga, vamos. Maldito sea el Warp. Espetó, señalando la escotilla. Rannick se metió dentro. El último de los 3 equipos de Macran ya había llenado la bodega del transbordador y se había atado a los bancos de sujeción metálicos abatibles. Todos levantaron la vista cuando ella entró, con la mandíbula encajada bajo los bordes de los yelmos y los ojos inescrutables tras los visores negros de sus lentes fotosensibles. Macran empujó a Rannick hacia el último arnés junto a la escotilla y golpeó la runa de cierre. El tono de los motores de la lanzadera se elevó hasta un chillido doloroso. Macran señaló su parbox. ¿Qué? Rannick intentó gritar por encima del ruido, antes de darse cuenta de lo que Macran le indicaba que hiciera. Se apresuró a activar el comunicador. Macran se sentó en el banco de enfrente y le puso la correa sobre los hombros. Su voz crepitó en su oído. Sabes que Glenn solo apoyó tu petición de estar aquí porque está rezando para que algún perro Sablar de esa maldita nave penal te abra la cabeza con una palanca oxidada, ¿no? Supongo que por eso también accediste a llevarme contigo. Si haces que maten a alguno de mis hombres, te prometo que cumpliré los deseos de Glenn. Yo misma te partiré el maldito cuello y arrojaré tu cadáver por una esclusa. ¿Entiendes? Perfectamente, maestro de armas. Dijo Rannick, forzando una sonrisa. Mientras el transbordador se sacudía con las turbulencias del despegue, se dio cuenta de que nunca había sentido tanto miedo en toda su vida. El niño se acobarda detrás de una estatua de su supuesto bisabuelo y cierra los ojos con fuerza, mientras sus padres son asesinados. No son sus verdaderos padres. Sus verdaderos padres son ladrones, extorsionadores, oscuros, blasfemos o asesinos. Son cualquiera de todos esos odiosos infrahumanos Sablar. Él no los conoce. Nunca los ha conocido. Sus padres adoptivos eran los amos de la colmena Apraxis, señor y señora de las espinas venenosas, la antigua Casa Kul, primogénitos del linaje de Saint Germain. Pero ya no son los amos. Los nuevos gobernantes de Apraxis están despellejándolos vivos. ¿Dónde estás, chico? El grito de su líder recorre el pasillo, tan agudo que parece cortar los oídos del crío, que gime lastimeramente. La agonía de sus falsos padres hace tiempo que se ha reducido a gemidos y sollozos que resuenan en el frío mármol desnudo y ensangrentado del palacio convertido en matadero. Sus gargantas están abiertas, mostrando el brillo de la carne viva. Tú hiciste esto. Susurra otra voz, esta vez en el interior de su cabeza. Se tapa los oídos con sus pequeñas manos, desesperado por silenciarla, desesperado por impedir que los asesinos vestidos de rayo la oigan. Sin embargo, las palabras llegan hasta él desde lo más profundo de su cráneo. Los mataste, Amon. Mataste a todos. No lo recuerdas. Las visiones se disiparon. El príncipe de espinas volvió en sí. Se dio cuenta de que había soltado su espada rúnica. El acero curvado
fabricado en el ya inexistente Nostramo, brillaba a la pulsante luz de la cámara de teletransporte. Parpadeó. Las puntas de sus colmillos de acero asomaron tras sus labios. Otra vez esos recuerdos. Últimamente le ocurría con más frecuencia. El demonio Bargul le había ayudado a recordar la época anterior a las hipnoinducciones y las inculcaciones asesinas, antes de que encontrara su propósito y tomara el manto de poder que le correspondía por derecho, antes de su ascensión a la 8ª Legión. Intentaba distraerle. Expulsó los pensamientos con rabia de su mente. A menudo la cámara exacerbaba esos recuerdos. La bóveda embrujada por demonios en las entrañas del último aliento solía servir de conducto para los momentos más oscuros y benditos de la existencia de un hombre. Por la respiración entrecortada y aguda y las posturas tensas de los Primera Matanza, podía deducir que ellos también estaban teniendo recuerdos y visiones similares. Kul sabía que eso ponía a su séquito nervioso justo antes de una operación, y eso era exactamente lo que quería de ellos. Inquebrantables, afilados e imparables. El canto de los acólitos, posicionados en forma de estrella de 8 puntas alrededor de los 7 marines espaciales del caos, se acercaba a su crescendo. Todos los esclavos, encorvados y deformes, sangraban por la boca, la nariz y los oídos. Algunos se habían desplomado, echando espumarajos y retorciéndose entre espasmos incontrolables sobre la cubierta marcada con hexagramas. Normalmente, Sadreith, el padre desollado, habría dirigido el ritual, pero seguía a bordo de la nave prisión capturada, jugando con lo que quedaba de la tripulación mientras esperaba a que los estúpidos imperiales vinieran a investigar. Kul centró sus pensamientos cuando sintió que el aire pesado de la cámara empezaba a vibrar en contrapunto con el silencioso latido de los motores enmascarados del último aliento. Las sombras que se agrupaban en los bordes de la bóveda habían empezado a estirarse y alargarse. Los antiguos orbes de lumen llenos de telarañas que colgaban del techo empezaron a titilar y fueron extinguiéndose uno a uno. Con cada apagón, la oscuridad se precipitaba para reclamar más espacio de la terrorífica estancia. Los grabados que cubrían la cubierta habían empezado a brillar con una luminosidad tenue y enfermiza. Otro acólito se desplomó, luego otro. Sus cuerpos mutados se agitaban sin control, sus gritos ahogados se mezclaban con los cánticos. Las palabras de los que seguían en pie alcanzaron una cima de ruido espantoso, sílabas farfulladas y escupidas en un torrente de horror palpable. Kul apretó con más fuerza la empuñadura de piel desollada de su espada rúnica y sintió que su corazón secundario se ponía en marcha. La adrenalina y la excitación inundaron su organismo. Las sombras, garras y fauces chasqueantes que se deslizaban por la cubierta vibrante se abalanzaron al unísono y las últimas luces se apagaron. Durante un segundo, la única luz fue el resplandor del hexagrama de teletransporte y la parpadeante iluminación roja de 7 juegos de lentes de los yelmos de combate. Luego, entre gruñidos incorpóreos, desgarros de carne y los gritos de los últimos acólitos, también desaparecieron. ¡Tú! Netsi le gritaba desde la celda de abajo.
encaramado a su litera, con las manos imantadas aferradas a la malla que los separaba. ¿Qué está pasando, rarito? ¿Cómo voy a saberlo? Gritó Esquel por encima del ruido de las alarmas. Le empezaban a doler los oídos tanto como la frente. Tú siempre lo sabes, monstruito. Dime, ¿por qué no te vas a fumar un poco de obscura, Netsi? Ya deberían haber parado. Gimió Dólar desde la litera de arriba, con las manos tapándose los oídos. Esquel abrió la boca para responder, pero se detuvo. Una repentina e inenarrable sensación de miedo le impidió pronunciar las palabras. Se incorporó en su litera, todo lo que le permitían sus grilletes magnéticos. La altura extra le permitió ver por la rendija de la celda. El minúsculo espacio que compartía con Dólar estaba en el nivel 43 de 50. Cuando los colonos imperiales fundaron la mina principal, el Pozo Hundido 1, horadaron sus viviendas en los flancos del agujero. El gran túnel vertical que se adentraba en el núcleo de Zartak estaba agotado desde hacía tiempo, pero ahora era el nexo al aire libre de la madriguera, el entramado de cientos de minas secundarias que se extendían como una telaraña subterránea desde el viejo pozo. El panal habitacional del propio pozo se había convertido en la prisión principal de Zartak, con sus escarpados lados circulares plagados de decenas de miles de diminutas celdas y jaulas como las de Dólar y Esquel, condenadas al olvido. El resquicio de visión que ofrecía la escotilla permitía a Esquel ver directamente el exterior de las celdas en la curva opuesta del pozo, a más de 100 metros de distancia. Aún estaba oscuro y faltaba mucho para el amanecer. Durante un rato, Esquel no pudo ver nada más que el parpadeo de las luces de emergencia carmesí. Entonces percibió un indicio de movimiento. Entrecerró los ojos tratando de enfocar. Había sombras revoloteando por el otro extremo del pozo. Las luces de emergencia tocaban las placas metálicas que llevaban, tiñendo sus superficies de un rojo que recordaba a la sangre fresca. No trepaban, sino que se impulsaban hacia arriba gracias a unas mochilas arcaicas de aspecto extraño atadas a la espalda que les ofrecían un medio de propulsión para ascender por los escarpados flancos del pozo de la prisión. Esquel contó 7 figuras, sombras ocultándose entre las sombras. La luz captaba el parpadeo y el destello del acero desnudo junto al brillo más oscuro de sus armaduras. A su corta edad, Esquel ya había visto muchos asesinos. Sabía que ahora mismo estaba viendo a 7 ascendiendo desde el negro corazón de Zartak, como las leyendas más oscuras de Followrain, hacia los cielos estrellados más allá del borde de la fosa, hacia la base del generador de escudos de vacío, encaramado en el lado opuesto del pozo del sumidero. Una de las sombras se detuvo y se aferró a un frontón que sobresalía entre 2 de las celdas de la prisión. Por un momento pareció pender de allí como un murciélago, inhumana y depredadora. Un escalofrío recorrió a Esquel cuando se dio cuenta de que la cosa estaba frente a él. ¿Qué es? Gritó Dólar por encima de las alarmas. Se esforzaba por bajar de su litera a la altura de Esquel, pero sus grilletes magnéticos no le dejaban llegar al mismo ángulo, tensándose y bloqueándose de inmediato. Gruñó por el esfuerzo. Esquel le ignoró. Estaba temblando.
Todos sus instintos le gritaban que apartara la vista de la figura suspendida, que se alejara de la escotilla, que se metiera bajo las sábanas de su litera y rezara a un dios emperador en el que nunca había creído hasta ahora. Pero no pudo. Por alguna razón, no podía apartar la mirada. Se sentía enfermo. Le palpitaba el cráneo. Las parpadeantes luces de emergencia captaron la sombra, iluminando su rostro por primera vez. Su cabeza era una máscara de muerte alada, con los ojos brillando desde las cuencas blancas como huesos, helándole la sangre cuando se encontró con su mirada. Era la misma pesadilla que había soñado casi todas las noches desde que llegó a Zartak. Han venido a por ti. Tan bruscamente como habían empezado, las alarmas se apagaron. Su réplica resonó en las paredes circulares de la prisión, rebotando en las palpitantes cabezas de los reclusos. Junto a las alarmas se apagaron las luces de emergencia y de repente, más allá de la celda solo había oscuridad. El primera matanza se quedó estático. La oscuridad los abrazó como a un viejo amigo. Kull se apartó de la celda situada al otro lado del pozo hundido, con las garras apretadas alrededor del frontón de yeso. El repentino silencio tras el martilleo de las alarmas fue abrumador. Entonces enlazó el canal de voz con la tercera garra. Fexrath, Siseó. estamos en posición. Comienza el asalto. Alcanzaron a la verdad imperial en su aproximación final a la órbita alta de Zartak. Scholz transmitió la buena noticia de que la tripulación de la nave aún controlaba sus sistemas de armas. Eso significaba que la divina retribución, un perforador rápido de la Armada Imperial, adscrito permanentemente a la guarnición del Adeptus Arbites de Zartak, podía acercarse amistosamente antes de lanzar sus torpedos de abordaje. Autorizado el prejuicio extremo, Dijo Makran por el box. Rannick ajustó una placa del hombro a una posición más cómoda, maldiciendo el sudor que le entraba en los ojos tras la lente del casco. El calor infernal del hangar de torpedos era el causante. En cuanto saliese de allí, aquel contratiempo disminuiría. El resto del escuadrón de choque se apiñaba a su alrededor, 4 detrás y el resto delante. Los 2 arbites principales ya tenían levantados sus pesados escudos de supresión de ceramita. El tubo metálico del estrecho interior del torpedo estaba bañado en una horrible luz roja. Una estridente campana de advertencia empezó a sonar. prepárense. Ordenó Makran. Rannick solo tuvo tiempo de agarrarse a la barandilla que recorría la parte superior del compartimento antes de salir despedida contra la armadura del arbite que estaba detrás. El hombre gruñó y maldijo. Por un momento pensó que se habían incrustado en el casco exterior de la verdad imperial. Luego se dio cuenta de que el empuje hacia atrás había sido el efecto de los amortiguadores del torpedo. El verdadero impacto se produjo un instante después. Esta vez pudo mantenerse erguida mientras la gravedad artificial de la nave de abordaje intentaba impulsarla hacia adelante. El metal que la rodeaba se estremeció y gimió cuando el torpedo se estrelló contra lo que Rannick supuso sería el flanco del mástil del puente de mando de la verdad imperial. El timbre de advertencia se apagó y durante un segundo Rannick solo pudo oír el murmullo sordo de su respiración en los oídos.
30 segundos. crepitó la voz de Makran. En su mente, Rannick vio cómo ardían los pesados fundidores dispuestos alrededor de la proa del torpedo y cómo los sonidos del adamantium vaporizado se perdían en el vacío. Vio cómo la vaina de plastiacero y ceramita del ecualizador se movía hacia adelante sobre las bisagras de cierre automático, cubriendo el agujero perforado por los fundidores. Oyó el golpe de la compresión, sintió el sello magnético estremecerse a través del armazón de la nave de abordaje. De repente, un intenso picor se apoderó de su muslo derecho. El sudor le escocía en los ojos. La escopeta Vox Leggi, sujetada por la culata con la mano libre, se le hacía insoportablemente pesada. 10 segundos. Dijo Makran. El chasquido de las armas cargadas se oyó en el espacio cerrado y caldeado. Rannick se soltó de la barandilla y amartilló la corredera de su escopeta. El movimiento hizo que una nueva descarga de adrenalina recorriera su cuerpo. Una vez más, el timbre de aviso volvió a sonar. La luz roja que bañaba el hangar de tropas parpadeó en ámbar y luego en verde. Se oyó un crujido de abrazaderas en la puerta, un torrente de vapor acompañado por una ráfaga de aire siseante y descomprimido. El escuadrón de choque gritó. Avanzaron. Rannick estaba rodeada por todos, avanzando medio arrastrada por el ímpetu de sus compañeros enfundados en armaduras negras. Los juramentos de los Statutes Imperialis se amplificaron deliberadamente a través de los pares vox externos de los arbites cuando irrumpieron en la verdad imperial, pero sus gritos de ley dieron con un pasillo vacío. Rannick se agachó bajo el borde fundido de la brecha y se encontró en el centro de un nudo de arbites. Los primeros con los escudos preparados y los segundos con las escopetas en alto. Según el informe que Makran había enviado a bordo de la Divina Retribución, entrarían por uno de los muchos pasillos de servicio que rodeaban el mástil de popa del puente de la verdad imperial. Como parte del armazón exterior de la nave prisión, los estrechos pasillos servían de red para que los equipos de reparación y los servidores de mantenimiento llegaran rápidamente a las secciones más importantes. Eran lugares estrechos y húmedos, poco frecuentados, al igual que las venas exteriores de la mayoría de las naves estelares se consideraban no vitales y la iluminación, calefacción y mantenimiento estaban bajo mínimos. En ese mundo oscuro y confinado de tuberías oxidadas y cubiertas de malla llenas de hongos era donde se encontraba el escuadrón de choque, y no había señales de vida. Silencio, ordenó Makran. reagrúpense. Debería haber un ascensor gravítico hacia el pozo del mástil interior, a 50 metros a la derecha. Felchet, ponte a la cabeza. El escuadrón de choque se agitó en una línea bien espaciada, con las armas preparadas. Rannick mantuvo la posición, con el dedo fuera del gatillo del Vox Leggi. Podía hacerlo. Podía demostrarles que era tan eficiente y capaz como cualquier arbite de Zartak. El túnel se curvaba continuamente hacia la izquierda, siguiendo la curva del mástil circular del puente. Resonaba con el tintineo de las botas de acero del escuadrón de choque y el traqueteo de sus corazas. Rannick trató de mantener la concentración, escudriñando las paredes revestidas de tuberías a su paso, tanteando con la escopeta las sombras entre los parpadeantes orbes luminosos. Makran les había dicho que no esperaran mucho contacto en la coraza exterior.
Según las descripciones del capitán Van Hoyt, los prisioneros fugados de la nave seguían desorganizados. Asediaban el puente y el Enginarium, pero no habían aprovechado su superioridad numérica para ocupar gran parte del resto de la nave. Fue un error del que los escuadrones de choque no les permitirían recuperarse. Estaban abordando desde 5 puntos distintos: las baterías de armas de estribor, el motor, el mástil del puente, la torre del navegante y la armería primaria. Las partes vitales de la nave serían aseguradas de un golpe y la fuga suprimida. Makran había advertido a sus equipos que esperaba que terminaran el trabajo antes de que los refuerzos primarios de guardianes hubieran llegado siquiera desde la superficie de Zartak. Ascensor gravítico asegurado. Se oyó el crujido de voz de Felchet. Se trataba de un gran montacargas de servicio, lo bastante grande para transportar tubos de circulación de repuesto o planchas chapadas en adamantium hasta el casco exterior. Los arpites entraron. Makran tiró de la palanca de activación. Con un temblor y un zumbido malsano y chirriante, la plataforma empezó a elevarse. A medida que ascendían hacia el eje central de la torre, los informes de los otros escuadrones de choque empezaron a filtrarse por el box. Los 4 habían logrado abrir brechas en el casco exterior. Hasta el momento no habían encontrado resistencia. De hecho, ninguno de los equipos se había topado con señales de vida. Las lecturas de Auspex eran irregulares y estaban llenas de rastros fantasmas y las pantallas tácticas seguían apagándose. Cuando Makran recibió la información, el box se cortocircuitó, hecho pedazos por la distorsión estática. Algo está interfiriendo con nuestros sistemas, dijo por el par box de corto alcance. Es posible que los Sablar hayan logrado crear algún tipo de dispositivo de interferencia a partir del relé de box principal. Eliminarlos será nuestro objetivo principal una vez que el puente esté asegurado. El elevador gravítico se detuvo con una sacudida. Los arbites más cercanos a la puerta alzaron y engancharon sus escudos de supresión, formando una barrera impenetrable de ceramita. Las puertas se deslizaron hacia atrás. Otro pasillo vacío se presentó ante ellos. El único sonido era el latido distante de los motores de plasma aún activos de la Verdad Imperial. El escuadrón de choque salió del elevador de forma fluida y ordenada, con sus escopetas apuntando a las sombras parpadeantes. El eje central del mástil del puente estaba en mucho mejor estado que la carcasa exterior, pero los orbes de lumen parpadeaban como si fueran a fallar en cualquier momento. Rannick se concentró en mantener la distancia y vigilar su perímetro. Se sentía ridículamente torpe y fuera de lugar en medio de una formación tan disciplinada. Hueco en las escaleras. Siguiente pasillo a la derecha, dijo Felchet. Conducen directamente a las puertas exteriores del puente, añadió Makran. Manténganse alerta. Aún no había contactos. Las transmisiones de los otros escuadrones de choque se habían detenido. Era como si hubieran penetrado en una nave fantasma, abandonada siglos atrás, a la deriva en el vacío por la eternidad. La piel de Rannick se erizó y casi chocó contra la placa trasera del arbite que tenía delante. El escuadrón se había detenido al pie de la escalera que conducía a la cubierta del puente. Los orbes de lumen del hueco se habían apagado por completo.
La oscuridad los envolvía con la misma firmeza y negrura que sus escudos de supresión. Lumens de puño, Ordenó Macran. Las luces se encendieron, revelando peldaños de metal corroído y costras de moho entre vapor estancado. Los haces de luz vacilaron, moviéndose con los gestos de las escopetas de los arbites. Felchet, Ormand, cambien de posiciones. Felchet retrocedió para que el segundo arbite en la línea tomara la delantera al subir las escaleras. Avancen. El escuadrón de choque comenzó a subir. El estrépito de las botas sobre el plastiacero resonó a lo largo del hueco de la escalera. Por primera vez desde que abordó la lanzadera en la fortaleza del recinto, Rannick sintió algo más que adrenalina, los nervios crispados del combate, un oscuro y creciente pensamiento de fatalidad. Algo no andaba bien. La sensación solo se intensificó cuando se dio cuenta de que algo faltaba. Aunque el espacio estrecho seguía resonando con los pasos de los arbites, ya no los oía detrás de ella. Un escalofrío helado recorrió su columna. Se giró de golpe, escopeta en alto, con el lumen de puño proyectando su haz hacia abajo por el hueco de la escalera. No había rastro de los 4 arbites que debían estar cubriendo la retaguardia. Hemos alcanzado la cima de las escaleras, crepitó la voz de Ormand. aún sin contactos. Tengo visual sobre las puertas blindadas del puente. No están selladas. Esperen. Balbuceó Rannick por el parbox. Deténganse. Todos, deténganse. Maldita sea, te dije que mantuvieras silencio. Gruñó Macran. Están detrás de nosotros. ¿Quién? No lo sé. Los 4 detrás de mí. Han desaparecido. No escuché nada. Escuadrón, alto. Ordenó Macran. Informe de estado. 4 nombres faltaban en la lista. Rannick miró hacia el último descanso de la escalera, desnudo y silencioso bajo ella. Estaba paralizada, como si moverse pudiera desencadenar el mismo destino misterioso que había alcanzado a los desaparecidos. Con una extraña y fría sensación de angustia, se dio cuenta de que sus manos temblaban. Los pequeños movimientos involuntarios hacían que su luz de lumen titilara y danzara sobre las paredes mohosas. Macran seguía intentando contactar con los 4 arbites desaparecidos por el box. Ninguno respondió. La oscuridad parecía cerrarse en torno al haz de luz de Rannick, envolviéndolo en los bordes como un depredador que se tensa antes de atacar. Finalmente, Macran cortó los enlaces de Vox. Seguimos adelante, dijo. Pero... empezó Rannick. Seguimos adelante, subalcaide. ¿O quieres que informe al arbite primario Sols en cuanto aseguremos este maldito lugar? Rannick avanzó hasta lo alto de los últimos escalones. Cuando subió por completo, se topó con un atrio abovedado. Los lúmenes empotrados en los nichos arqueados, aunque débiles, al menos seguían funcionando. El otro extremo del atrio estaba dominado por unas enormes puertas, el doble de su altura, con la I latina entrelazada con el timón de la Armada Imperial estampada en el centro. Eran las puertas blindadas del puente. El escuadrón de choque se desplegó frente a ellas en un semicírculo defensivo. ¿Dónde están los prisioneros? Preguntó Rannick. Pensé que dijiste que estaban atacando el puente. Silencio.
interrumpió Macran. ¿Ormand? No están cerradas, señora. Respondió el vigía mientras inspeccionaba el panel de bloqueo de latón. Nada en el box tampoco. Añadió Macran. Mantengan posiciones de disparo. Filas de escudos. Prepárense. Ormand, ábrela. Hubo un estrépito cuando el escuadrón de choque se preparó. Rannick tomó posición detrás de la figura encorvada de uno de los portadores de escudo de supresión. No pudo resistir la urgencia de mirar hacia atrás, hacia la oscuridad abierta del hueco de la escalera, incluso cuando Ormand desactivó el cerrojo de la bisagra y levantó la barra de bloqueo de su soporte en la cubierta. Las pesadas placas de adamantium se deslizaron hacia atrás con suavidad. Las bisagras automáticas crepitaron. Un hedor repugnante se filtró desde el interior. Fue evidente que habían llegado demasiado tarde. Los Daemon King de Bargul habían masacrado a las tropas de choque de abordaje. Sadraith los observó hacerlo, oculto en lo que alguna vez había sido la torre del navegante de la verdad imperial. Caminó como un espectro por los corredores oscurecidos de la nave capturada, observando desde las sombras susurrantes mientras horrores de carne palpitante y antinatural se materializaban de la nada, despedazando a los imperiales lo suficientemente necios como para adentrarse en su nuevo dominio. Había interrumpido sus redes de comunicación, tanto de largo como de corto alcance, con usurpadores de Vox, asegurándose de que cada grupo ignoraría el destino atroz de los otros. Todo había sido demasiado fácil. Un desafío mayor le esperaba en la superficie del mundo abajo, entre los túneles de la prisión y los pozos mineros. Sadraith lo anhelaba. Él es nuestro futuro, le dijo Bargul. Las palabras resonaron en su cráneo. Los hilos del destino nos han entrelazado a todos. Encuéntralo para mí. Sadraith nunca había tolerado bien las órdenes, fueran daemónicas o no. Como todos los amos de la noche, despreciaba a las criaturas del Inmaterium y sus pactos arcanos, aunque su propio poder surgiera del mar enloquecedor en el que habitaban. Hacía mucho desde que decidió que sus habilidades no derivaban de los caprichos de ninguna criatura indescifrable. Estaban dentro de él, en la fuerza que requería para dominar tales horrores. ¿Dónde está?, exigió Sadraith. Su conciencia regresaba de nuevo a la torre del navegante, a su cuerpo, a la figura conocida entre sus hermanos como el padre desollado. Bajo la superficie, dijo Bargul. La voz del demonio sonaba distante, como si la llevara un tenue viento nocturno. Otros vienen a reclamarlo. No deben tener éxito. Otros, los cazadores en el vacío, tus hermanos perdidos. Eso no tiene ningún sentido. Deja de usar tus crípticas y absurdas adivinanzas, demonio. El nómada pálido y el resto de su jauría mestiza y exiliada. Lo has visto en tus visiones. Lo reconocerás cuando llegue el momento.
al muchacho antes que él. Lo haré. Y cuando lo hagas, átame a él. Obtendré así los poderes que has prometido. Por supuesto. Sadreith alzó la vista hacia la cúpula de observación de Crystal Flex que conformaba el techo de la torre. Habían atrapado a la verdad imperial en las profundidades de la disformidad 2 días antes de llegar a la estación de escucha intermedia de Gorjas. Su ritual había logrado fracturar el campo Geller de la nave el tiempo suficiente para que los horrores de Bargul lo desbordaran. Los amos de la noche se habían hecho con la nave, emergiendo de la disformidad justo a tiempo para registrarse en Gorjas con grabaciones de Vox falsificadas mediante las artes oscuras de Sadreith. La trampa había sido preparada y cebada. Más allá del Crystal Flex, las estrellas titilaban, un firmamento de plata sobre terciopelo negro. Más allá no había nada. Allí, en el borde de la galaxia, entre asteroides malditos y estrellas moribundas, el infinito vacío lo abrazaba. Se preguntó qué se acercaba a Zartak a través de la oscuridad eterna. La mente de Sadreith se había visto plagada de visiones de ojos negros como la tinta y carne pálida y muerta. Bargul había enfrentado antes a este enemigo. Que hubieran sobrevivido a un encuentro con el antiguo demonio era prueba del peligro que representaban. Se puso en pie, la guadaña disforme firmemente asida en su guantelete, su pellejo ajado clavado en su armadura, crepitando. La superficie de Zartak lo reclamaba. El golpe final estaba preparado, listo para ser asestado. Entonces podría comenzar la cacería del muchacho. En las profundidades de la mandíbula blanca, los grandes dormían. Eran tres ancestros errantes, sus huesos reducidos a cartílago osificado, sellados por la eternidad en los cascos de adamantina de sus ataúdes de contención. Los antiguos Dreadnought habían dormido durante casi un milenio. Sus marcos de guerra estaban bloqueados e inertes sobre un estrado escamoso en el centro de la cámara medio inundada. Omekra 5-1 Cordi les rendía tributo. Era uno de los 6 carcharodones arrodillados en las aguas de la Bahía del Silencio, desarmado, con su túnica empapada. Las cámaras abovedadas de las cubiertas inferiores, talladas en grandes bloques de basalto rugoso, estaban llenas de agua en deshielo. Normalmente, la vasta sala habría permanecido congelada durante los viajes por el vacío, lo que ayudaba a preservar a sus 3 venerables ocupantes. Sin embargo, la inminente ruptura en el espacio real había iniciado los ciclos térmicos. Pronto sería posible despertar a los grandes si las circunstancias lo exigían. Cordi rezaba para que no fuera necesario.
El marine táctico del 4º escuadrón enfocó su mente, buscando el silencio interior que era clave en cada ritual de prebatalla de los Carcharodones. Todos lo buscaban. Les recordaba el vacío de la existencia más allá de la luz del Padre del Vacío, la insignificancia del yo individual. La guerra era una bestia frenética, una entidad primitiva de rugidos y aullidos atronadores, pero no duraba para siempre. El silencio existía antes que ella, y cuando la guerra muriese, el silencio regresaría. El vacío era la única constante, la única certeza de una eternidad vacía. Cordy sintió cómo el entorno se derretía, cómo el hielo que alguna vez sepultó la cámara ahora la dejaba expuesta. El frío del agua alrededor de sus muslos se desvaneció, fusionándose con el latido sordo de los motores disformes de la nave. La presencia de los otros Carcharodones arrodillados a su lado también se disipó. Todos habían llegado allí desde diferentes partes de la compañía de batalla, cada uno impulsado por necesidades personales. Por su parte, Cordy intentaba olvidar. Destellos de una vida pasada, de playas de arena y mares cristalinos que invadían su conciencia en los momentos más inoportunos. Siempre sucedía lo mismo al principio de una nueva operación. Incluso después de casi un siglo, las hipnoinducciones y los ejercicios de adoctrinamiento no habían logrado borrar por completo al niño que existió antes de que el vacío lo reclamara. Cordy odiaba esos recuerdos. Eran solo fragmentos dispersos, pero chocaban con el propósito que ahora sentía como parte de la compañía. Había consultado al apotecario Tama en múltiples ocasiones, pero no había cura. El proceso de inducción había sido imperfecto, como a menudo ocurría con los limitados recursos de los Carcharodones. Cordy había sido informado de que, si el Padre del Vacío lo permitía, sus últimos recuerdos preiniciáticos se desvanecerían con el tiempo. Hasta entonces, la comunión ante la calmada presencia de los grandes era lo único que le otorgaba algo de enfoque. Dejó que el silencio lo envolviera, su mirada fija en los 3 enormes y silenciosos pilares de metal. Sus carcasas blindadas brillaban bajo la luz tenue de los lúmenes, reflejando el agua circundante con patrones parpadeantes, en completo contraste con su inmovilidad. Las lentes negras de sus yelmos, encastradas bajo sus hombros blindados, eran opacas y sin vida, observando con una vacía indiferencia cadavérica las cabezas afeitadas de los Carcharodones arrodillados. En su mente, Cordy vio a las 3 criaturas de su interior, poco más que amalgamas de carne blanca cubierta de gruesas cicatrices y las costras denticulares causadas por su semilla genética envejecida y defectuosa. Sus pensamientos eran tenues y distantes, nadando en las profundidades de la conciencia, deslizándose plácidamente por las aguas sombrías y entumecedoras del olvido. Cordy intentó unirse a ellas. Cerró los ojos, su respiración se hizo profunda y regular,
sintiendo cómo su corazón se ralentizaba mientras su cuerpo se reflejaba en las aguas heladas. Los recuerdos volvieron. La mujer le sonrió con los brazos abiertos, su aliento cálido sobre su rostro bañado por el sol. Dio unos pasos vacilantes. El anciano a su lado extendió una mano marcada por la edad, atrapándole antes de que se cayera. La risa flotaba sobre las arenas doradas. Los ojos de Cordy se abrieron de golpe. Torció sus labios con un gruñido. El recuerdo ardió en la oscuridad de su mente como un cometa, feroz y repentino. Su corazón secundario se activó con el espasmo automático de sus músculos y sus puños se crisparon bajo el agua. El sonido de su ira involuntaria perturbó a los demás carcharodones. Cordy sintió su desagrado. Sus cabezas se inclinaron mirándolo de reojo. Exhaló un aliento bajo y siseante entre sus dientes afilados, esforzándose por sofocar la repentina sed de sangre que lo había invadido. Recuperando su silencio, Cordy se puso en pie, asintió una vez en señal de respeto hacia los grandes y retrocedió fuera de la cámara. El salto disforme al espacio real se acercaba y con él la promesa de matanza. Si el olvido no podía ahogar los recuerdos de quien una vez fue, entonces Cordy los borraría con sangre. Y así están las cosas. Si queréis saber más, estar atentos. Intentaremos sacar un nuevo programa cada 1 o 2 semanas. Un fuerte... Y a seguir machacando cosas.